Bienvenido, bienvenida a Vivir por Fe. En el estudio de hoy abordaremos cuál es el propósito fundamental del estudio de la Biblia. Yo soy Magdalena Taveras y junto al pastor Sergio Rubio te invito a mantenerte en nuestra sintonía. Qué placer, pastor Sergio Rubio, compartir una nueva entrega de Vivir por Fe. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos a todas las personas que escuchan Vivir por Fe, esperando que Cristo Jesús more en nuestros corazones y que podamos obtener la victoria en Él. Amén. Pastor, el propósito principal del estudio de la Biblia, ya decíamos en otra entrega, que no es solo obtener información, sino también conocer a Jesús. ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para que el estudio nos conecte con Dios en lugar de acumular datos sobre Él? Así es, Magdalena. El propósito principal de la Biblia no es que la persona tenga mucha información, sino que aprenda a conocer a Cristo Jesús, su Salvador, que está entrelazado en cada uno de los pasajes de la Biblia y en toda la Biblia. Es decir, que Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Si agarramos y sacamos a Jesucristo, Magdalena, de la Biblia, ya no tenemos nada. Porque Jesucristo es la razón de ser de la Biblia, el centro de la Biblia, el centro de las profecías. Y me llama mucho la atención, Magdalena, cuando veo muchas personas como que creen que las profecías de Daniel y Apocalipsis es una cosa y el Evangelio es otra cosa. Yo me he encontrado con ese problema y yo me quedo mirándolo cuando veo que como que quieren disociar el Evangelio de las profecías. Entonces Jesucristo es el centro de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el centro de la Biblia y el propósito fundamental para estudiar el libro sagrado es conocer a Cristo y conocer, Magdalena, el plan de salvación. ¿Se da cuenta? Y conocer una pregunta, y es la única pregunta que nosotros debemos conocer bien, es ¿cómo se salva el pecador? Entonces la Biblia presenta el plan de salvación y cómo Dios ha provisto un plan para que todas las personas que viven en la tierra entonces alcancen la salvación en Cristo Jesús. Y ese es el propósito fundamental que tenemos al estudiar la Biblia. Entonces, pastor, como hay una diferencia tan marcada entre tener información acerca de Dios y conocerle de manera personal, ¿cómo podemos evitar que nuestra relación se mantenga solo en aprender sobre Dios? Nosotros necesitamos mantener el propósito, porque cuando nosotros nos desviamos del verdadero propósito, nos podemos convertir como en algunas personas que tienen de hecho mucho conocimiento del griego, tienen mucho conocimiento del hebreo, que son los idiomas principales donde la Biblia fue escrita, pero entonces incluso son personas que dudan de Dios y tienen muchos conflictos con Dios mismo, porque ellos simplemente tienen la información, pero no tienen esa intimidad con Dios, porque el propósito, Magdalena, determina lo que nosotros estamos haciendo. Le pongo un ejemplo. Una persona le hace un bien a alguien. Supongamos que nosotros nos encontramos con alguien que le falta dinero y le proveemos un poco de dinero. Eso tiene muchas lecturas. Puede ser para ayudarlo en su necesidad o también puede ser para aprovecharnos de esa persona, para sacar beneficio de la persona. Si es para sacar beneficio, nosotros simplemente no lo estamos ayudando, simplemente estamos haciendo algo que no debe ser hecho, por supuesto. Ahora, pero si el propósito es ayudar a la persona, entonces hemos cumplido, hemos dado como en el blanco. Algo parecido entonces ocurre en la Biblia. Si mi propósito no es conocer a Cristo para saber el plan de salvación, inmediatamente que estoy mirando y estoy descubriendo y el Espíritu Santo me va guiando, porque esa es otra cosa, Magdalena, la Biblia no se puede estudiar sin oración y sin la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. ¿Y qué ocurriría, pastor, si una persona lee la Biblia sin antes haber pedido la dirección y que el Espíritu Santo entre en ella? Tendría algunas informaciones, pero los propósitos reales que Dios tiene con esa persona no se pueden cumplir,
porque no percibiría la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Usted no ve que la Biblia es un libro que usted lo puede leer todos los días, los mismos versículos incluso usted puede leer todos los días, y diariamente usted encuentra lecciones nuevas. Eso es algo Es que a como un veces misterio, es un ¿sí? misterio, sí, pastor. Wow. Es como un misterio que usted puede leerla 1000 veces. Puede escuchar varios predicadores hablando del mismo tema y usted va a encontrar lecciones nuevas de allí. Por lo tanto, si la persona no oró ni tiene el propósito correcto para estudiar la Biblia, entonces los propósitos de Dios no se pueden cumplir en esa persona. Ujú. Pero una cosa es leer la Biblia completa y otra cosa es pedirle al Señor que nos dé la oportunidad, que el Espíritu Santo nos enseñe cuáles son sus principios, cuáles son los propósitos que Dios tiene al revelarnos ese importante y fundamental, el mejor libro, el libro que está por encima de todos los libros de la Biblia. Y entonces que cuando Dios nos revela los principios, pedirle al mismo Espíritu Santo que nos ayude a que esos principios estén encarnados en nuestra propia vida. Y entonces supongamos que una persona puede incorporar 1 o 2 principios de la Biblia en su vida. Eso tiene más valor que si simplemente dice que leyó la Biblia completa, pero no ha incorporado ningún principio en él. O sea, la persona no ha creído también, porque esa es otra cosa. Nosotros tenemos que creer de una manera muy poderosa en la Biblia y todo eso es parte de lo que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, porque hay mucha gente que tiene información. De hecho, la Biblia dice, Magdalena, que cuando Cristo venga, hay muchas personas que van a reclamar su entrada al reino de los cielos. Y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, incluso expulsamos demonios en tu nombre. Y el Señor le va a decir, no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Y tú dices, ven acá, hay una persona que tuvo como esa fuerza de echar fuera demonios y también que hizo muchos milagros en el nombre de Cristo Jesús y que ahora no tenga la oportunidad de ir al reino de los cielos. Simplemente que los principios que la Biblia enseña no estaban encarnados en su vida. Oh, wow. Pastor, quiero que abunde un poco más sobre algo que comentó hace un ratito, y es que no es lo mismo una persona estudiar y comprender mucho la Biblia, como haber leído el griego, saber la Biblia en diferentes idiomas. Saber la gramática y todo ese tipo de cosas. Entonces usted decía que una persona podría conocer todo eso sin experimentar esa comunión con Dios. Ahora, ¿podría una persona que ya mantuvo una conexión con Dios, o sea, que conoció sobre Dios, también vivió esa experiencia con Dios, podría luego desconectarse de Dios? Correcto que sí, porque nosotros creemos en la idea de que una vez salvo hay que mantenerse salvo día a día. Porque la idea de una vez salvo, siempre salvo, sin importar lo que la persona haga, no es una idea bíblica. Y es una idea injusta también, porque Dios quiere salvar a las personas, pero lo quiere salvar de sus pecados, no en sus pecados. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿qué pasa, Magdalena? Yo conozco varias personas que si los ponemos a predicar, si usted no lo conoce, por ejemplo, y yo le digo, mira, fulano, tú comienza a predicar y a hablar de la Biblia y del Evangelio, usted va a decir que esa persona es un pastor, va a decir que esa persona es un gran cristiano, pero es posible que esa persona esté fuera de principios fundamentales que Dios ha dicho en su palabra, incluso de principios que Él mismo está hablando. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Una persona puede estar hablando y diciendo y exhortando a las personas que no se debe robar y que robar es un pecado terrible y la persona puede estar robando, ¿sí? Porque una cosa es decir y conocer el principio y otra cosa es que ese principio esté encarnado en nuestra experiencia. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos equilibrar el conocimiento teórico con la experiencia vivencial con Jesús? Entonces, Magdalena, para poder hacer este equilibrio, nosotros necesitamos creer. Por eso la salvación es por la fe. Porque si nosotros no hemos creído en un principio, eso quiere decir que el principio todavía está fuera de nuestra experiencia. Y al estar fuera de nuestra experiencia, el principio no puede hacer el efecto que debe realizar en nuestra vida cuando nosotros no lo hemos creído. Entonces allí necesitamos hacer el equilibrio entre el conocimiento y la experiencia.
creer la palabra, porque por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y la salvación necesariamente tiene que ser por fe, porque es la manera como el principio ahora entra en nuestra experiencia y efectúa incluso la Biblia los cambios que debe hacer en nuestras mentes y en nuestra vida, porque la Biblia es un principio vivo. La palabra es un principio vivo que cuando la creemos y entra en nuestra experiencia, entonces ella misma comienza a santificar la vida de la persona, a purificar la vida de la persona y a darle una experiencia que no la puede conseguir fuera de haber creído en la palabra de Dios. Bueno, pastor, muchos de nosotros hemos leído la batalla que tuvo que enfrentar Jesús con el diablo, que tenía mucha información sobre Dios, pero que simplemente lo hacía para tentar, o actualmente también lo hace para tentar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro conocimiento bíblico nos ayuden a contestarle de manera correcta al enemigo cuando él nos tienta? Así es, ninguna persona de aquí en la tierra, pienso, Magdalena, que tiene más información sobre Dios que Lucifer, que Satanás, porque él estuvo allí en la presencia de Dios, y de hecho es de otra dimensión por encima de los seres humanos. Entonces, sencillamente, nosotros ahora necesitamos leer la Biblia, interpretar correctamente la Biblia, entonces que esos principios que Dios ha establecido allí, entonces podamos creerlos, practicarlos también en nuestra propia vida. Y es como que la Biblia se va convirtiendo en una institución en nosotros que nos gobierna, gobernados por la palabra. Y entonces cuando nosotros estamos gobernados por la palabra, podemos contestar de la manera adecuada, de la manera correcta a las personas que nos preguntan o que cuestionan cualquier asunto de nosotros. Simplemente hacemos como hizo Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Jesucristo tenía la palabra encarnada en su propia vida. O sea, tenía una experiencia muy importantísima. En su experiencia aquí en la tierra, Jesucristo estudiaba los rollos de los profetas. Entonces, así mismo nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? Claro que sí. Ninguna persona puede ser un cristiano auténtico a menos que tenga una experiencia diaria por sí solo delante de Dios, guiado por el Espíritu Santo con la Biblia. Y aprovecho esta ocasión para la gente de Vivir por Fe. Nosotros no podemos depender en la Biblia de lo que otro dice. Tenemos que tener esa experiencia con Dios. Y entonces, claro, que escuchamos lo que las otras personas están diciendo, pero debemos ser como los bereanos. Ese era un grupo de creyentes que escuchaban un sermón y ellos iban anotando todo lo que el predicador decía. Y cuando llegaban a su casa, comenzaban a relacionar versículo con versículo, frase con frase, para ver si ese predicador estaba basado en las Escrituras, para luego ellos aceptar los principios que estaban presentando el predicador. Bueno, pastor, alguna persona que nos escucha y que tiene poco leyendo la Biblia podría entonces desanimarse y decir, bueno, pero si el enemigo viene y me tienta, yo no voy a saber cómo contestarle de manera adecuada para salir de esa tentación. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que apenas comienza a estudiar la Biblia? Depender de Dios y seguir adelante, porque la experiencia va creciendo. El creyente va creciendo. Un cristiano no puede ser el mismo este año y este día y esta semana, este mes, que el mismo todo el tiempo. O sea, hay muchas personas que solamente van dando como vuelta en la vida cristiana. El cristiano debe ir creciendo en experiencia, creciendo en el conocimiento de las Escrituras, creciendo también en la testificación y creciendo en todas las áreas. Tal vez en un determinado momento, un creyente nuevo no puede contestar así como puede contestar un creyente de más tiempo, pero simplemente no desanimarse, sino el creyente puede decir, esto no lo comprendo bien ahora, pero voy a seguir leyendo la Biblia porque la Biblia tiene la información. Y eso es muy importante, Magdalena, porque la información que nosotros necesitamos está en la Biblia, de cualquier tema espiritual que nosotros podamos argumentar aquí en la tierra. Entonces la Biblia tiene la información básica y precisa de lo que nosotros necesitamos. Bien, pastor, creo que es adecuado el momento para hacer un resumen de lo aprendido.
Así es, si resumimos lo que hemos aprendido aquí, es que necesitamos estudiar la Biblia, pero que estudiar la Biblia tiene un propósito fundamental, y ese propósito es conocer a Cristo Jesús. Y conocer a Cristo Jesús es conocer el plan de salvación. Como un pecador que está perdido en el mundo, sin Dios y sin esperanza, ahora puede encontrar el camino de la paz, encontrar el camino del perdón de sus pecados, encontrar el camino de la salvación. Entonces la Biblia tiene esa información disponible para cada persona, incluso para los que no saben leer, Magdalena. ¡Wow! Porque las personas que no saben leer entonces pueden escuchar. Incluso hay otros que ponen a otro a leerle y ellos van escuchando. Y ahora, como tenemos la tecnología tan desarrollada, que la Biblia está en diferentes formatos y que está en audio también, una persona que no sabe leer simplemente puede poner un audio y entonces va escuchando, incluso en su propio vehículo va escuchando la Biblia, en su casa también va escuchando, y entonces va creyendo en los principios que están establecidos allí, y esa experiencia entonces lo conduce por el camino de la salvación. Bueno, amigos, solo nos resta pedir a Dios que nos ayude a cada día escudriñar la Biblia, pedir a Él la dirección y hacerlo con el propósito de conocerle cada vez más. Así concluimos Vivir por Fe y te esperamos en la siguiente entrega. Te hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras.